Aleluya. Ahora, fíjese lo que dice en Éxodo 25, versos 19 al 22. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio, la plancha que iba encima del arca. Harán los querubines en sus dos extremos. O sea, uno aquí y otro acá. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, que fueron las dos tablas con los 10 mandamientos, y de ahí me declararé a ti, le dice a Moisés el Señor, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Llegó el momento en que se estableció la fiesta conocida como el día de expiación o Yom Kippur, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía sangre, y luego era el único día en el año que pronunciaba el nombre sobre todo nombre en el Antiguo Testamento, y por la invocación de ese nombre recibían, y la sangre ofrecida recibía perdón de pecados toda la nación. Cuando se ofrecía la sangre, que obviamente no era la de Cristo, y se invocaba, se pronunciaba el nombre sobre todo nombre. Por eso en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, versos 5 y 6, hermanos, dice: entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amán, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim, y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, atención, sobre la cual su nombre es invocado. Amén. ¿Ideas del pastor Andrade? No. Palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pues lo mismo quiso el Señor que se hiciera ahora en su iglesia. Amén, aleluya. Usando el nombre que es sobre todo nombre, del que dio su vida en el Calvario, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Así que se invocaba el nombre del que llevaba a cabo la expiación. Y ahorita voy a explicar lo que significa expiación. Pero quiero referirme al título de este tema. El sacrificio de Jesucristo, hermanos, fue un acto de sustitución. Él por nosotros sustituyó nuestro lugar. Dice en Hebreos 9:12, habiendo obtenido eterna redención, se presentó con su propia sangre, no de machos cabríos, no de becerros, con la propia suya, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, o eterna lutrosis. Lutrosis es la palabra que se usa ahí, que quiere decir, hermanos, un acto de rescate. ¿Rescatarnos de qué? Pues de la vida del pecado en la que vivíamos. Se refiere a un acto para dejarnos libres.
qué? Pues del pecado, que era como una cárcel de donde no podíamos salir. ¿Usted podía salir, yo no? Es un acto para soltar cadenas. ¿Cuáles cadenas? Las cadenas del pecado, de los vicios. O no escuchaba a usted: yo sé que tomar me hace daño, me está destruyendo en mi familia y mi matrimonio y mi economía, pero no puedo soltarme de esto, no puedo dejarlo, no puedo salir de esto, ¿verdad? Sé que la droga me hace daño, sé que ser infiel, ser adúltero me hace daño, pero no puedo salir de esta cárcel del pecado. Con ese acto el Señor rescata, el Señor abre la puerta para dar libertad, el Señor suelta las cadenas. Y la palabra redención, hermanos, que tiene que ver con su sacrificio y pagar el precio de su sangre, la palabra redención significa, hermanos, precio de expiación. Y es muy importante que les explique qué quiere decir también en este caso ahora expiación. En el hebreo, kafar. Kafar. Con su sangre, hermanos, no solamente kafar el pecado de nuestro pasado, no solamente lo cubre, sino que esa sangre ofrecida por nosotros aplaca, apacigua para siempre la ira de Dios sobre nosotros. Esa sangre hace expiación, hace kafar en nuestra vida, porque corrige nuestra alma, nuestro corazón, hermanos. También kafar quiere decir, expiación quiere decir perdonar. Por medio de ese acto el Señor nos perdona. Por medio de esa sangre, kafar quiere decir, o expiación quiere decir cancelar, anular. ¿Qué, hermanos? Los pecados del pasado los anula, los cancela. Como se entiende cancelar en español. Y luego lleva a cabo, hermanos, una reconciliación con Dios, porque quitado de en medio del pecado, hermanos, entonces sí podemos empezar a tener una hermosa e íntima relación con el Señor. Ya lavados, hermanos, de todo pecado del pasado. Y luego, expiación, hermanos. Quien acepta ese sacrificio y acepta, hermanos, el acto simbólico en el bautismo, y acepta la sangre de Cristo, hermanos, la palabra expiación quiere decir hacer un pacto. Es una relación de pacto, hermanos, con el Señor. No es cualquier relación que a la hora que queramos la quebramos, la dejamos. Pero se trata de un pacto con el Señor. Lucas 22, versos 14 al 20. Digo, el Señor dice ahí: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Él cambió el orden de la Pascua. La Biblia dice que Él es nuestra Pascua. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Eso es en el milenio. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, así como fue partido su cuerpo a latigazos, hermanos: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Ese pan representaba su cuerpo.
haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Aleluya. Al aceptar este plan de salvación del Señor, hermanos, de obtenerle el beneficio de la sangre de Cristo, de la manera que he explicado, que la Biblia enseña, entramos en una relación de pacto con el Señor. Y finalmente, la palabra expiación quiere decir satisfacción, hermanos. ¿Entienden?